Gracias, Dios, por conocerte, y nos aferramos a ti, Dios, porque fuera de ti no hay nada. Gracias, Padre. Pues estamos agradecidos con Dios, con el Creador del cielo, de la tierra. Y dice su palabra que Él tiene un nombre, se llama Jehová, el gran yo soy, quien envió a su Hijo amado, Cristo Jesús, quien resucitó al tercer día. Por eso nosotros pedimos todo a Dios en el nombre de Cristo Jesús, porque el Padre se complace en el Hijo, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se espera que nosotros también, a pesar de cualquier situación, podamos ser obedientes y con una actitud amorosa. Pues vamos a dar ahora el lugar. Vamos a orar por el predicador de esta mañana, mi esposo Abel Rojas. Gracias, Dios, por tu palabra. Inyecta, Señor, de tu fuerza, de tu poder. Dios, háblanos a través de tu palabra, a través de tu siervo Abel Rojas. Bendícele, Padre. Queremos escuchar tu palabra porque es la única que nos puede alentar, consolar, levantar. Gracias, Dios, esta mañana por tu palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Están dormidos? Bien, gracias a Dios por este día. Gracias porque podemos, pues, alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Esto es algo hermoso y déjenme decirles que para nosotros como cristianos debe ser un privilegio el poder exaltar el nombre de Dios. La historia que vamos a ver hoy se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 3 al 14. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 3 al 14. Te doy tiempo para que lo busques en tu Biblia. Digo que es un privilegio el poder adorar, alabar el nombre de nuestro Dios, porque en esta historia que vamos a leer, hubo un tiempo en el que el pueblo de Dios perdió esta hermosa oportunidad. Perdió la hermosa oportunidad de buscar a Dios con todo su corazón, de poder alabarlo, y ellos pensaron que Dios se había olvidado de ellos. Quizás sí se apartó por causa de su desobediencia, por causa de que ellos decidieron ir tras otros dioses, decidieron irse a vagar por el mundo, a hacer diferentes cosas. Y ellos llegan a un punto en el que reconocen que no están cerca de Dios. Yo no sé cómo ha sido este año, sé que ha sido un año complicado, un año difícil, pero mi pregunta sería, durante este año, a pesar de todo lo que ha sucedido, ¿te has tomado de la mano de Dios? ¿Lo has buscado con todo tu corazón? No pasó así con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se olvidó de Dios. Bien, vamos a la lectura. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 3 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, escucha bien, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron, contra Jehová hemos pecado.
Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Versículo 10. Y cuando aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron los filisteos hiriéndolos abajo de Betcar. Luego tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Repite conmigo esta palabra, Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Bien, he titulado este mensaje Ebenezer. Repítelo conmigo nuevamente, Ebenezer. Quizá no vayas a recordar todo el mensaje de este día, pero si recuerdas esta palabra, habrás de recordar todo el mensaje. Bien, vamos a ver pues tres personajes o tres personas o varias personas que resaltan en este capítulo 7. Uno de ellos es Samuel. Samuel, ¿quién era? Pues era un juez. El juez que pues Dios le hablaba, ¿verdad? Podemos ponerlo aquí como el líder de Israel. Él, pues bajo la voluntad de Dios, les decía lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer. Entonces se convirtió en un juez puesto por Dios. Y transportándolo a nuestros días, pues puede significar un líder, pero en este caso un líder espiritual, ya que Samuel era un líder espiritual al cual Dios le hablaba, el cual oraba y rogaba por Israel. Entonces, transportándolo este día, pues es un líder espiritual. ¿De quién estoy hablando? De los pastores, pastores que guían congregaciones, pastores que guían a un pueblo, al pueblo de Dios. Otro de las cosas aquí, otro de la gente, es el pueblo de Israel, a quien identifican ahora en representación del pueblo de Israel. ¿A quién? A nosotros, el pueblo de Dios. Entonces estamos involucrados en esta escena también. Y también vemos al pueblo de los filisteos. Los filisteos, ¿qué hacían con Israel? Constantemente le daban guerra, ¿verdad? Les daban problemas, era el dolor de cabeza de Israel, perdón. Los filisteos representan ¿a quién? Al maligno, al mal, y aquellos que quieren robar tu paz, aquellos que quieren robar tu gozo. También pues puede representar los problemas. ¿Has tenido problemas en este año? Muchos, ¿verdad? Y fuertes. Y ese filisteo durante este año, esos filisteos durante este año han querido ahogar tu fe y han querido someter al pueblo de Dios. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Para esto voy a manejar 4 puntos, 4 cosas que debemos hacer como pueblo de Dios. Ebenezer, cada vez que diga Ebenezer, di un amén fuerte, porque así sea. Dios ha estado con nosotros. Ebenezer, amén, gloria a Dios. Bien, primer punto, tiene que ver con el arrepentimiento. Nuevamente ahí la lectura bíblica, versículos 3 y 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel
quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Perdón. ¿Qué vemos en estos versículos? Dice, para empezar, este hombre, Samuel, que lideraba al pueblo, les dice, si en realidad quieren buscar a Dios. Y esta es la primera cosa, ¿verdad? Si en verdad quieres buscar a Dios, si es verdad que quieres tener una dulce comunión con Dios. Yo no sé cómo ha sido este año. Yo lo puedo ver como un año en que Dios puso pausa para todo el mundo, en el que Dios decidió pues permitir todo lo que estamos viviendo y hemos atravesado durante este año. Dios permitió que fuéramos guardados en nuestras casas, que tuviéramos el tiempo suficiente para buscarlo con todo nuestro corazón. La pregunta es aquí, ¿lo has buscado de verdad con todo tu corazón? Por eso dice, si en realidad, le está diciendo Samuel al pueblo, si en realidad quieres buscar a Dios. Y yo te lo digo también en esta mañana, si en verdad quieres buscar a Dios. Primeramente dice, desháganse de todos sus dioses. Ahí estaba presente el dios Baal y la diosa Astarot, ¿verdad? Es increíble cómo el pueblo de Dios, uno de los primeros mandamientos es que no tendrían dioses ajenos delante de él. Y cómo al haberse olvidado de Dios cayeron en esto y adoraban a esos dos dioses falsos, dioses paganos de otras culturas, de otras naciones. Transportándolo a nuestro tiempo, ¿tendremos algunos dioses? Vamos a identificarlos. Y es fácil poderlos identificar. Quizá tú no te inclines ante una imagen, un dios de madera, un dios de yeso, un dios de metal. Dice la Biblia que no andan, no caminan, no respiran. Y un canto por ahí dice, y como no andan, los tienen que cargar. Bien, pero como cristianos, ¿podremos tener en este momento dioses? ¿Dioses ajenos? ¿Tendrás un Dios en tu corazón que no sea el Dios de Israel? Puede ser la soberbia, puede ser la flojera, puede ser la arrogancia, puede ser el que seas grosero con tus padres, puede ser el que seas grosero con tus mismos hermanos y hermanas, puede ser tan solamente, pues otro Dios puede ser el celular. Déjame decirte que actualmente es uno de los dioses más importantes, el celular, que te va a robar toda la atención para que no ores, para que no busques a Dios, para que no obedezcas. El Dios de la televisión, y hay muchos otros, ¿verdad? La pornografía, el adulterio, las malas palabras, los malos deseos, los malos pensamientos. Hay tantos dioses que operan actualmente. Para que puedas identificarlo, un Dios falso es todo aquel que te robe tu tiempo con Dios. Si tú no le estás dando tiempo a Dios, déjame decirte que aún la cocina puede robarte el tiempo con Dios y se puede convertir en un Dios. Todo eso es importante, claro que es importante, pero cuando tú le quitas el lugar que le corresponde a Dios, entonces se convierte en un Dios falso para tu vida. Dice aquí Samuel, tomen determinación de obedecer. Es lo primeramente que les dice, ¿verdad? ¿Quién quiere seguir a Dios? A ver, levante su mano. ¿Quién quiere seguir a Dios? Pues lo primero que le dice al pueblo es, tomen determinación de obedecer. Está terminando un año, quizá hemos sido desobedientes, pero antes de que inicie este próximo año, debemos de humillarnos delante de Dios y debemos de tomar la determinación de obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Este año, vuelvo a preguntar, ¿lo has buscado con determinación? ¿Qué significa esa palabra determinación? No es una palabra al aire, significa que lo voy a realizar.
Así como cuando hacemos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Empiezas y dices, voy a hacer ejercicio, pero se necesita ¿qué? Determinación, porque empezamos una semana, 2 semanas, 3 semanas y nos olvidamos. Y así sucede cuando buscamos a Dios. Empezamos una semana, 2 semanas, tu devocional, tu lectura bíblica, tus cantos, tus alabanzas, pero pasa el tiempo y ¿cuál fue esa determinación? Se perdió. Por eso le dice al pueblo, con determinación, tomen determinación en este mismo momento si quieren obedecer a Dios o no. ¿Has sido desobediente en este año? ¿No has tenido determinación de buscar a Dios con todo tu corazón, pese a todo lo que ha sucedido? Si no, entonces primeramente, arrepiéntete. Este es el primer paso. ¿Quieres que comencemos o quieres comenzar el año 2021 lleno de misericordia y de favor de Dios? Toma esta determinación y primer paso, arrepiéntete, dice la palabra. Por tanto, arrepiéntete de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído, dice, y arrepiéntete. Si hemos dejado de buscar a Dios, arrepiéntete y búscalo con todo tu corazón. Amén. Segundo punto, ebenecer. Amén. Ya se les olvidó, ebenecer. Amén. El segundo punto tiene que ver con la oración. Ya nos arrepentimos. O espero que en este día medites en la palabra y podamos arrepentirnos y tomar una determinación de buscar a Dios. Pero es necesaria también la oración. Versículo 5 en adelante. Dice, y Samuel dijo, reunid a todo el pueblo en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y dice ahí, y Jehová le oyó. ¿Qué vemos en este punto sobre la oración? Samuel inmediatamente ve que hay un corazón que necesita de Dios. Ve la necesidad del pueblo. El arca de Dios había estado fuera de la ciudad, había estado lejos de Israel, dice ahí en los primeros versículos, por 20 años. Imagínate, 20 años sin la presencia de Dios, buscando el afán de este mundo, buscando los dioses falsos que te decía. Se habían olvidado de Dios, habían pasado 20 años, pero ahora estaban regresando a Dios. Ellos con lágrimas en los ojos le dijeron a Samuel, ora por nosotros. Tenían un enemigo, los filisteos, y en cuanto se enteraron que se habían reunido ahí bajo la asamblea que estaba teniendo Samuel con el pueblo, se enteró el enemigo y quiso acabarlos. Imagínate, los tenía todos reunidos, acorralados, sin salida, y ahora pues querían destruirlos. Le dicen entonces, debemos orar y debemos de clamar a Dios. ¿Y qué es lo que pasa en esos versículos que estamos leyendo? Esa gran reunión fue una gran reunión de oración, primeramente de arrepentimiento y de tener necesidad de Dios. ¿Qué pasaría si en este momento ahí en tu casa tú con determinación les dices a tu familia, es hora de buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque nos ha llovido, porque ha sido un año bien complicado, porque ha sido un año bien difícil?
Hoy queremos tomar la determinación de buscar a Dios. No queremos que inicie el 2021 sin la bendición de Dios. Así es que le dijeron a Samuel, ora, levanta oración delante de nuestro Dios. Pero dice que no solamente oraron, sino que también ese día se abstuvieron de alimentos y ayunaron. El pueblo rogó fervientemente que orara a Dios, pero algo sucede aquí. Cuando ellos estaban orando, cuando ellos estaban ayunando, recuerda que cuando uno ayuna se vuelve el cuerpo frágil, se te van las fuerzas, ¿sí? Y en ese ínter de que se te van las fuerzas, viene el enemigo con todo su ejército para destruirte. El diablo no se va a hacer esperar. Cuando tú tomes la determinación de buscar a Dios con todo tu corazón y dobles tus rodillas, ores y ayunes, el diablo va a venir a atacarte. Y es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Vinieron los filisteos, un gran ejército, para acabar con Israel, para destruirlo, para acabar con el pueblo de Dios. Así es que bajo ese miedo, el pueblo le rogaba a Samuel, Samuel, no dejes de clamar a Dios, porque el enemigo viene para destruirnos. El diablo quiere robar, hurtar, destruir, y no quiere que tengas ningún tipo de comunión con Dios. Te va a hacer perder el tiempo. Dice la palabra que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. El diablo se aprovecha de esto. Y si tú estás descobijado de la presencia de Dios, del ángel de Jehová, claro que va a venir algo malo para tu vida. Pero aquí le dicen a Samuel, Samuel, clama, no dejes de clamar delante de Dios. Tu líder espiritual no debe de dejar de clamar a Dios por su pueblo. Inmediatamente hubo un ataque satánico, ¿verdad? Pero aquí reconoce esto: si no está pasando nada en tu vida, si llevas una vida light y no pasa nada y siguen los problemas, entonces quiere decir que no estás bien con Dios. Pero si hay problemas en tu vida en este momento, si hay algo que te esté robando la paz, ponte a orar y el enemigo va a estar tratando de acabarte. Es importante la oración, es importante el ayuno. Todos los martes en la iglesia de Aragón, Familias Unidas en Cristo Aragón, estamos ayunando, estamos tomando un tiempo de ayuno y oración por el pueblo de Dios. Amén. Avanzamos al punto número 3. Ebenecer. Amén. 3. La victoria. Vamos a leer versículos 10 y 12. Al 12, perdón. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero aquí sucede algo interesante. Fíjate lo que dice: mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos y hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenecer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Bien, la victoria. Ya vimos primeramente el arrepentimiento, ya vimos que es importante la oración, pero Dios te va a dar la victoria. Dios le dio la victoria a su pueblo. Dice justo en ese momento que estaban orando, que estaba orando Samuel, llegaron los filisteos para matar al pueblo de Israel. Pero fue tan especial ese día porque una persona estaba buscando a Dios en oración y después todo el pueblo se arrepintió y decidió abstenerse de alimentos y ayunar. En ese momento llegaron los filisteos. Imagínate la escena. Estás orando,
estás clamando a Dios, casi estás cantando, adorando a Dios y casi te elevas en la santidad de Dios, en el amor de Dios, y de repente suena el teléfono, y de repente te distraes, y de repente llega un enojo a tu vida, y de repente algo te quiere robar esa comunión y esa paz con Dios. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Estaban orando, estaban ayunando y de repente se vieron acorralados sin salida por un pueblo que intentaba o quería destruirlos. Pero, ¿cómo dice el Chapulín Colorado? No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. De repente fue movido el corazón de Dios. Y dice esa parte que se escuchó un trueno en los cielos, ¿verdad? ¿Has escuchado los truenos? ¿Cómo son cuando hay muchos truenos? Pero hay uno en particular que estremece toda la tierra y te estremece el corazón. Y si estabas haciendo algo te deja así paralizado. Fue justamente lo que sucedió. El corazón de Dios fue movido por el arrepentimiento, fue movido por la oración, fue movido por el ayuno de aquel pueblo que se había juntado para buscar con todo su corazón a Dios. Y tronó desde los cielos. Y fue tan fuerte ese trueno. Algunas versiones dicen que fue la voz de Dios que habló en ese momento, diciendo: voy a ayudar a aquel que me busca con todo su corazón, aquel que clama, aquel que tiene esa determinación de buscarme. Claro que los voy a ayudar. Bajo ese gran trueno que se escuchó en los cielos, el pueblo filisteo fue grandemente atemorizado. Empezaron a menguar, ¿verdad? Empezaron a detenerse contra todo el mal que querían hacer Israel. Hicieron guerra, sí les hicieron guerra, pero como Dios ya le había dado el favor a Israel porque había escuchado su oración, ahora Dios los iba a entregar en sus propias manos. Causó confusión entre los filisteos y fueron vencidos. Dice ahí más adelante estos versículos del 10 al 12 que Samuel sacrificó una ofrenda quemada. Tomó un cordero, dice un cordero pequeño, un cordero tierno de leche, y lo sacrificó. ¿Qué significa esto? Samuel estaba entregando una ofrenda a Dios por lo que él estaba haciendo. Samuel estaba sacrificando ese cordero que estaba siendo puesto en aquellas llamas, de tal forma que se empezó a cocinar, pero ese olor subió ¿hasta dónde? Hasta los cielos, como ofrenda aceptada delante de Dios. Déjame decirte que estas son las oraciones, pueden ser las oraciones. Cuando tú oras, cuando tú clamas a Dios, se elevan esas oraciones, ¿verdad? Y son agradables delante de Dios. Ese cordero también puede significar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo es el cordero inmolado, aquel que fue aceptado en la presencia de Dios. Amén. El pueblo entonces vio que Samuel ofrendaba ese sacrificio, ¿verdad? Pero también dice que tomó agua, no tomar, sino que agarró un balde de agua, un cántaro de agua, y lo derramó en el piso. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es el agua? ¿El agua cuando la vacías se sostiene y se queda firme en el aire? No, se desparrama, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Arrepentimiento. Era una señal delante de Dios de que el pueblo estaba arrepentido. Dice la palabra: derrama como agua tu corazón delante del Señor. Cuando tú decides buscar a Dios con todo tu corazón, cosas increíbles van a suceder. Dios va a tronar desde el cielo y va a acabar con todos tus enemigos. O bien te va a ayudar para que acabes con todos tus enemigos. Los israelitas pelearon y dice la palabra que vencieron. Mataron a sus enemigos
a lo largo del camino. ¿Qué significa esto? Dios ciertamente en este mismo día, si tú te arrepientes y como familia buscan a Dios con todo su corazón, Dios va a escuchar, Dios va a tronar desde los cielos y va a empezar a quebrantar a tus enemigos. Pero esto no va a ser de la noche a la mañana. ¿Dios tiene el poder? Sí. Pero Dios quiere también que tú actúes. ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Se necesita entonces ¿qué? Luchar, ¿verdad? El pueblo de Israel tuvo que tomar sus armas y en el nombre del Señor vencer a su enemigo. Y pasó tiempo, dice que fueron por el camino poco a poco, fueron pasando las semanas, fueron pasando los meses, pero la victoria era segura. El pueblo de Israel pudo acabar poco a poco con todos sus enemigos. ¿Tú tienes enemigos? Ya identificamos enemigos, ya identificamos dioses. Tú mismo, tú misma tienes que luchar contra tus enemigos y vencerlos, porque habrás buscado a Dios con todo tu corazón. Amén. Cuarto punto. Después del arrepentimiento, después de la oración, después de la victoria, ¿qué viene? Después de la tormenta viene la calma, la paz, la quietud. Los filisteos fueron sometidos. Vamos a leer versículos 13 y 14. Estamos a punto de terminar. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Bien, ¿qué vemos aquí entonces? Los filisteos fueron sometidos poco a poco, ¿verdad? Pero vino la victoria para Israel. Hubo paz todo el tiempo que Samuel estuvo con Israel. ¿Por qué crees que había paz durante el tiempo que vivió Samuel? ¿Qué marcaba la diferencia? ¿Qué hacía Samuel? A Samuel se le conoce como un hombre de oración. Si tú, como padre o como madre de familia, oras por tu familia todos los días de tu vida, ¿qué crees que va a pasar en tu familia? Lo mismo, la paz de Dios va a llegar a tu hogar. Y aunque vengan los problemas, Dios va a estar contigo y te va a dar la victoria. Hubo paz entonces en todo el tiempo que Samuel estuvo con Israel. La mano poderosa de Dios se levantó contra los filisteos. Cada que venía un ataque, la mano poderosa de Dios decía: detente, porque he puesto un cerco de protección sobre mis hijos. Y le dice al diablo: y no puedes tocarlos. Pero el diablo insiste, ¿verdad? El diablo quiere acabar. El diablo quiere destruirnos. Mete mil cosas. La desobediencia, como lo decía. La televisión, programas que pueden distraernos. El diablo va a tratar de acabarte. Pero si hay alguien en tu familia que dobla sus rodillas, que clama por sus hijos, que clama por sus familias, entonces vas a tener la victoria en tu hogar. Amén. La mano poderosa de Dios se levantó contra los filisteos, contra el diablo, contra el mal. En esos días hubo paz para Israel. Cristo, entonces, haciendo una alusión a todo esto, Cristo es nuestra paz en este momento. ¿Lo es? Cristo es nuestra victoria. ¿Lo es? Cristo es el Cordero sacrificado. ¿Lo es? Él ha muerto por nuestros pecados y nos da vida eterna. Cristo es el agua viva. ¿Te das cuenta cómo este pasaje está lleno de Cristo Jesús? Cristo quiere darte paz.
Cristo quiere que inicies este año con una determinación total de poner en las manos de Dios a tu familia. Que como iglesia estés dispuesto con determinación, no solamente a orar, sino por lo menos un día a ayunar por los tuyos y ayunar por la iglesia. Es triste, hermanos, que no podamos reunirnos. Tantas iglesias alrededor del mundo. Es triste que por esta pandemia no nos podamos reunir. Eso debería mover nuestro corazón. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y podemos decir entonces, en este 27 de diciembre del 2020, que ha sido un año bien complicado. Pero podemos decir estas hermosas palabras: Ebenezer, que significa piedra de salvación. ¿Sí? ¿Quién es la roca de salvación? Jesucristo. Entonces podemos decir Ebenezer. Y ayúdame a leerlo directamente en tu Biblia. Versículo 12, desde donde dice Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó Dios. Es hermosa la palabra de Dios. Hermanos, repitiendo estos 4 puntos: arrepentimiento, oración y ayuno, victoria de parte de Dios, porque va a tronar desde los cielos, y Él tarde o temprano te va a dar la paz que necesitas en tu interior. ¿Necesitas paz de Dios en este momento? Estoy seguro que todos necesitamos de la paz de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, porque en este tiempo nos permites buscarte con todo nuestro corazón. Y porque reconocemos que si estamos terminando este año, es porque tú nos has sostenido. Quizá no terminamos el año como quisiéramos, quizá no con los mismos que empezamos, pero queremos honrar tu nombre en esta mañana. Ebenezer, hasta este momento